La democracia es un fenómeno social y político, no un principio matemático. Así que evoluciona con los tiempos, adaptándose a las nuevas circunstancias, a los retos económicos, a los deseos e inquietudes de los ciudadanos y a la política internacional. De hecho, su vigor depende de la capacidad de los dirigentes para comprender estos cambios, analizarlos y elaborar respuestas eficaces. Bienvenidos al Club Dalroy. Está aquí conmigo el doctor Serrano, que es el gran discípulo de Giussani y de Zubiri aquí en Madrid, en nuestra Universidad Francisco de Vitoria. Yo no sabía que esto era posible, ser discípulo a la vez de Giussani y de Zubiri, hasta que conocía a Juan Serrano. Y está con nosotros también, como siempre, el doctor Rubio Ípola. Ya no se me ocurren más calificativos. Un tomista apolítico. Y además hoy nos acompaña nuestro jefe, Marcelo López Cambronero, doctor también, que ha pasado por muchos sitios, por muchas universidades y que tenemos la suerte desde hace casi 2 años. O ya 2 años, ¿se han cumplido 2 años? Yo llevo ya algo más de 2 años. Algo más de 2 años, sí, desde Semana Santa hace 2. Sí. Marcelo López Cambronero, nada, es un gusto que esté con nosotros. Lo que acabamos de leer es de el último libro que ha publicado, que se llama Salvemos la democracia, que tiene el subtítulo de Para entender la política hoy, editado por Encuentro, por esta editorial, de la cual la verdad que ya deberían empezar a pagarnos publicidad, porque hemos recomendado muchos libros suyos, es verdad que trabajan fenomenal. Y nada, queríamos invitar a Marcelo pues para que nos hablara un poquito, para discutir, dialogar, para preguntarle sobre este libro. Así que bienvenido, Marcelo, un placer tenerte. Un placer. Oye, ¿os habéis planteado que es la 3ª vez que invitéis a vuestro jefe? Sí, es lo que iba a decir. Para los que hayan seguido nuestro podcast, se habrán dado cuenta que hemos pasado de la monarquía de Ángel Barahona a la monarquía de Marcelo López Cambronero. Hemos cambiado de jefe a lo largo del curso, así que nada, es un placer. Voy a decir que me habíais invitado ya antes de... Efectivamente, le invitamos cuando todavía no era jefe, o sea que aquí no hay intereses espurios. Eso es. Pero bueno, a mí me gustaría además poner la cuña de cara a la posibilidad de un próximo episodio, porque Marcelo, además de haber sacado este libro y de ser una persona muy interesada en política desde su juventud y que ha reflexionado mucho sobre estos temas, es un también grandísimo especialista en pensamiento ruso, y es una cosa, de hecho yo antes de que llegara a la universidad le conocía y le reconocía por eso. Entonces seguramente le invitaremos, Dios mediante, el curso que viene, para que nos hable de Dostoyevsky, para que nos hable de Soloviev o de Berdyaev o de alguno de estos grandes autores rusos. Además, porque según nos ha contado antes, o al menos nos lo ha puesto como una especie de titular, al parecer este pensamiento ruso es muy actual y está mucho más presente. Hemos superado esa etapa racionalista modernista característica del occidente, y estamos poco a poco pues nutriéndonos cada vez más de ese pensamiento ruso, que por lo demás es tan tremendamente fértil y tan tremendamente rico. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe hoy, que es su libro de Salvemos la democracia. Y a mí me gustaría empezar preguntándote, Marcelo, porque es un libro que empieza con lo que parece que es un grandísimo excursus, que luego no es un excursus, sino que tiene mucho que ver con el tema del libro, en el que hablas de la entropía y la relacionas con el devenir de la democracia. ¿Nos podrías explicar un poco cómo lo haces o de dónde viene esta idea? Bueno, vamos a intentarlo, porque son 3 capítulos enteros de física teórica sí. Que a lo mejor pueden aburrir un poco. Pero bueno, la idea fundamental del libro es que la lectura sobre cuestiones políticas en libros de los últimos años, en los libros más reconocidos de las últimas décadas, me dejaban un poco frío, porque primero había mucha ideología, mucho proyecto social, como si actuáramos no sobre un grupo de personas, sino sobre un grupo de cosas que pudiéramos dirigir de una manera plenamente racionalista, al tipo de los ideólogos leninistas, ¿no?, de principios del siglo XX. Y por otro lado se repetían una y otra vez, y yo percibía que no respondían o contestaban o partían de la experiencia de las transformaciones sociales que se dan en nuestro tiempo, de cómo nosotros vemos que se transmiten los hechos culturales o se transforman
las sociedades. Entonces, esto era para mí como un malestar habitual. Y curiosamente encontré la respuesta o una explicación de esta situación en la física teórica, fundamentalmente en los trabajos del Premio Nobel de Física de 1976, Ilya Prigogine. Ilya Prigogine, y de verdad, muy brevemente, explica siempre se vuelve a lo ruso. Siempre a lo ruso. Un amigo mío que es húngaro dice que detrás de un gran invento, una gran idea, normalmente hay un húngaro que es judío o un ruso que es judío, ¿no? Posiblemente un ruso con orígenes húngaros o un húngaro con orígenes rusos. Sí, decía, Ilya Prigogine lo que vino a demostrar sencillamente es que nosotros consideramos que la realidad se basa fundamentalmente en leyes naturales que se pueden describir, que se pueden prever, y en estados naturales que tienden al equilibrio, y la realidad es completamente la contraria. Los estados naturales tienden al desequilibrio, él no diría que tienden al caos, como han dicho otros autores de finales del siglo XX, pero sí que tienden a tener una serie de cambios que no podemos prever y que no podemos explicar. Cuando primero Ilya Prigogine intentó aplicarlo, estas teorías al mundo social, con algunos ejemplos muy interesantes, pero desde luego si se aplica esa visión de la realidad a los cambios sociales tal y como se han producido a partir fundamentalmente de mayo de 1968 y sobre todo con la aceleración que ha habido después de la aparición de Internet y de la proliferación de medios de comunicación instantáneos, esta forma de explicar la realidad funciona mucho mejor. Y esta forma de entender la realidad nos habla de una política en la que las ideologías tienen poca cabida, en el que hay que entender el mundo de otra manera y entender la política de otra manera. Cuando entendí esto, pues apareció para mí un horizonte bien interesante. Apareció como la idea de intentar explicar qué es la política hoy, el libro es para entender la política hoy, de una forma distinta, donde me podría sentir realmente cómodo. Uh-huh. Y que además pensaba, y estos son... puede llamar la atención a quien nos esté escuchando, que esta manera de ver la realidad casaba mucho con la forma de mirar la política que tiene la doctrina social de la Iglesia. Uh-huh. Así que salía un libro, y ha salido un libro un poco raro, ¿no? El que mis amigos les digo, cuando están leyendo el libro, les digo, ¿qué tal? ¿Cómo va el libro? Dice, de política, por ahora no he entendido nada. Ahora soy un experto en física teórica. Hay que decir que después también se habla mucho de política, ¿no? Dentro de un libro que la democracia es un tema y la política un tema inmenso, y es un libro bastante concreto, ¿no? ¿Cuáles son, lo explicas en el libro, ¿no? Pero ¿cuáles son para nuestros oyentes algunas de las similitudes que ves entre este principio de entropía, esta tendencia no al caos, sino a un desorden imprevisible, que uno cuando se da cuenta de que se está produciendo el cambio no lo ha podido prever, etcétera, con la forma de entender la política de la doctrina social de la Iglesia, la dimensión social también, de la transmisión de la cultura, etcétera? Bueno, fundamentalmente durante el siglo XX, buenas partes de las líneas políticas predominantes intentaban establecer una idea de sociedad que venía prescrita desde una posición ideológica. Es decir, había una visión de la sociedad y se intentaba amoldar la sociedad para que se adaptara a esa visión ideológica, ¿no? Uh-huh. Pues, bueno, los grandes movimientos de la izquierda europea, desde luego el comunismo, pues tenía, o el maoísmo, es esa idea de modificar la sociedad a veces a sangre y fuego, a costa de las vidas de muchas personas, para conseguir ese nuevo mundo, una sociedad mejor que yo he diseñado en mi cabeza. Uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia es la subsidiariedad. No pretender transformar desde el Estado cómo va a ser la sociedad, sino dejar que la sociedad fluya en libertad, la iniciativa la tenga fundamentalmente la sociedad, y sea la creatividad de las comunidades humanas las que vayan construyendo cómo va a ser el mundo. Creo que la idea ideológica de la transformación de la sociedad tiene mucho que ver, esto está documentado en muchos libros, en muchos estudios, tiene que ver con la idea de las leyes de la naturaleza deterministas, y se pensó durante mucho tiempo que se podía hacer, que había unas leyes similares en el mundo social, como defendió
fundamentalmente Carlos Marx con su materialismo determinista, y esto es completamente falso en el mundo natural y también lo es en el mundo político. Así que la política se vuelve algo mucho más interesante, mucho más libre, y en el que el protagonismo, desde luego, lo tiene la sociedad, y la democracia se convierte en el modelo político no solo el mejor, sino prácticamente en el único que es viable en nuestra sociedad. Sí, y a mí me parece muy interesante que tú lo adviertes en el libro, cuando de hecho en el título hablas de salvar la democracia, obviamente aparece como que hay implícitamente al menos un escenario de riesgo, un peligro, y para ti yo creo que el peligro, al menos así aparece en el libro, es precisamente este recorte de libertades, cómo el Estado cada vez acapara más a través de instituciones y de organismos esta iniciativa o esta creatividad que debería partir de la sociedad, y eso imposibilita que se dé verdaderamente un desarrollo natural o positivo de la democracia. Y esto es curioso porque al menos para mí, que vivo en este mundo completamente ideologizado que es el escenario político español, yo siempre había pensado que al revés, que los partidos de izquierda tenían una ideología y un proyecto político muy de diseño y que querían implantar una serie de ideas a través de leyes que fueran poco a poco configurando cómo la sociedad piensa, pero desde un punto de vista muy ideológico y con un proyecto muy claro. Pienso pues, en todas estas políticas que llamamos progresistas de izquierda, y también, por el contrario, en la derecha, o en lo que nosotros llamamos hoy derecha en España, que se podría ser Vox principalmente, pues lo contrario, ¿no? Una especie de proyecto político ideológico impuesto desde arriba, con una mirada en el futuro, diciendo yo quiero que España dentro de unos años sea de esta manera, y para mí esa era la gran dialéctica y la gran tensión, y donde se estaba jugando verdaderamente el partido de la política. Y sin embargo, después de leer tu libro parece que no, parece que es más una cuestión de no, oye, que me están quitando libertades y no me estoy dando cuenta, que me creo que soy muy libre porque soy capaz de escoger qué serie voy a ver en Netflix, y no me estoy dando cuenta de que a cambio de eso me están quitando una serie de libertades y una serie de derechos. Entonces, ¿cuál es el principal peligro de la democracia? ¿Por qué la tenemos que salvar y de qué la tenemos que salvar? Bueno, fundamentalmente la tenemos que salvar de una idea que ha bañado y sigue bañando todo el discurso político, incluso toda la mente de los políticos y las propuestas políticas desde hace muchos años, y que es una idea completamente desfasada, que es el progresismo. La idea de que el tiempo va en una determinada dirección, en una dirección que se puede prever, y nosotros podemos apoyar que eso vaya más deprisa, vaya más acelerado, y además que todo lo que vaya a suceder en el futuro en esta línea determinada de tiempo es siempre positivo. Esto no solo es falso desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza o de la comprensión científica, sino que genera una visión distorsionada de la política, en la que se intentan imponer modelos políticos que se supone que son los que están a la altura de los tiempos, y que en realidad son meras imposiciones que se realizan de una manera o de otra a través de la violencia. De hecho, hablabas de la izquierda que se considera progresista desde finales de los años 70, ya no tiene una visión tan orientada hacia la economía como tenía antes de aceptar realmente las posiciones de la socialdemocracia a finales de los 60. Su modelo es fundamentalmente de tecnología social, de transformar la sociedad a través de una visión moralista, que ríete tú de las presiones que pueden existir para llevar una determinada vida en un monasterio cartujo. O sea, es un moralismo insoportable. Pero al mismo tiempo, como la derecha se ha dejado llevar por este mismo discurso progresista, muchas veces pensando que lo que tiene que hacer es oponerse a esa línea del tiempo, lo que se llama reaccionar, o sea, reaccionario, empieza a entrar en la discusión con el progresismo presentando un moralismo alternativo. Esto supone una división de la política terrible,
también desde el punto de vista de que los otros son los malos, porque estamos haciendo política como si estuviéramos hablando del catecismo desde una visión fundamentalmente moral, y entonces si el otro piensa moralmente de otra manera, es pérfido. Lo que se percibe de él no es un error racional o una diferente comprensión de la trayectoria social, sino lo que se percibe de él es que tiene una voluntad malvada, y eso destruye la democracia. Por eso la democracia fundamentalmente tenemos que defenderla de visiones del tiempo como la que sostiene el progresismo y aceptar que nuestras sociedades son cambiantes, volubles, ingobernables, llenas de riqueza y de creatividad, y que la política tiene que estar atenta a lo que sucede a la sociedad e intentar respaldar aquellos aspectos más positivos e intentar comprender en lo posible cuáles son las orientaciones de los movimientos culturales y estar muy ligada al mundo cotidiano y a esa subsidiariedad, esa riqueza social. Es una visión bastante diferente de lo que tiene que ser la democracia, que yo creo además que responde mucho mejor a lo que es nuestro mundo actualmente. Retomando, está en relación con esto, pero retomando algo que decía antes Marcelo, hablando de la cuestión de la libertad, también lo preguntaba Javier, en los últimos capítulos del libro preguntas, junto con algunos que se preguntan en nuestro tiempo, que podrían llamarse incluso los extremistas conspiranoicos, etcétera, si vivimos en democracia o no, o si la democracia es una ilusión, ¿no? O sea, si hay un aparente estado de libertad en lo que se llama sociedad civil, como si se nos hubiera dejado un espacio en el que podemos jugar, ¿no? Como cuando cogemos a los niños y les decimos, mira, puedes jugar con esto, y de aquí no sales, y yo estoy tranquilo en mi sofá mirando el móvil, ¿no? Hay algunos autores, hay bastantes personas que piensan que en realidad vivimos en la democracia occidental contemporánea, en nuestras democracias, en Occidente en nuestro tiempo, que vivimos en un estado de una libertad limitadísima, con muchas aparentes libertades, pero con ausencia de libertad. Y a mí se me ocurría, porque también lo tratas en el libro, entre la oposición de libertad y poder, o entre el juego que se produce en los sistemas políticos, en el modo en que elegimos o aparentemente elegimos o queremos gobernarnos, o nos damos como fin este juego entre libertad y poder. ¿Y a qué se puede llamar libertad o no? ¿Y qué tiene que ver la democracia como sistema de ordenación de la sociedad con la cuestión de la libertad? Y no solo de las libertades, que es lo que más oímos desde los 70 para acá. Es una pregunta inmensa. Vamos a ir por el principio, por un hecho de la experiencia. Realmente yo tengo hijos, veo la sociedad actual y percibo que en mi juventud teníamos muchas más capacidades de hacer cosas de lo que tienen nuestros niños en general. Y esto ahora hay que matizarlo. No solo porque podíamos jugar al fútbol en la calle poniendo dos mochilas, haciendo una... Sí. Sino porque la libertad que existía en la universidad, por ejemplo... No voy a hablar de la libertad, sino de la capacidad de hacer cosas, era mucho mayor. Ahora escucho la presencia de la policía dentro de la universidad con relativa frecuencia, se considera algo normal. Cuando yo era universitario se hubiera considerado algo inaceptable que la policía entrara dentro del mundo universitario para intervenir en actos comunitarios de los universitarios, pero en general los jóvenes tienen en unos espacios una percepción clara de que tienen mucha menos capacidad de hacer cosas, y en otros espacios pueden hacer mucho más que podíamos hacer nosotros, porque nosotros, aunque solo fuera por el poder adquisitivo, pues quizá podíamos viajar menos, o sencillamente porque existían menos medios de transporte, menos capacidad para comunicarnos por internet, menos facilidades para hacer cosas en este mundo virtual. Si nosotros colocamos esto en una balanza, nos damos cuenta de que los jóvenes de nuestra época pensábamos que teníamos poder para cambiar el mundo, de que podíamos intervenir en política, nos gustaba conocer de política, era muy habitual que cualquier estudiante universitario tuviera unos conocimientos básicos sobre lo que era la política y criterios de actuación, y que participara en muchas actividades de esta índole, o en algunas, mientras que ahora no hay esta percepción. Los chavales
piensan, perciben que no tienen la capacidad de cambiar las cosas, ¿no? Y en ese sentido se vuelven más conformistas. Esto tiene que ver también con la capacidad que tiene el Estado para controlar la sociedad. Cuando un Estado tiene mucha capacidad para controlar la sociedad, puede generar un mundo en el que nos sintamos perfectamente libres, porque podemos elegir entre muchos canales de televisión, pero la verdadera libertad, es decir, la libertad para desarrollar nuestra vida tal y como queremos y para contribuir al bien común, para transformar la sociedad tal y como queremos, no exista. En este sentido, muchas personas que viven en China o en Rusia se consideran muy libres porque pueden hacer muchas cosas en el plano del consumo, pero realmente no pueden ser los protagonistas de su propio desarrollo personal ni del desarrollo de sus sociedades, ¿no? Y esto no se puede decir que sea un mundo libre. Bien, hay que distinguir, es uno de los elementos fundamentales del libro, entre el poder y la libertad. Yo insisto mucho en el libro, y es una de las cuestiones más polémicas en general cuando discutimos sobre el libro, en que todos los modelos políticos son sistemas de gestión y reparto del poder. Se puede explicar con un ejemplo sencillo. Una persona, un dictador que solo gobierna por su propio interés, lo que hace es acumular el mayor poder posible él. Si es una camarilla, pues la familia, la corte, la camarilla. La democracia tiene la particularidad, y en esto sabemos que algo es una democracia, de que recoge el poder y se lo reparte al pueblo. La democracia es un determinado sistema de gestión y reparto del poder. Eso significa que democracia no significa gobierno del pueblo. Democracia no significa elecciones, aunque tiene que haber elecciones porque este es un poder fundamental. Democracia es un sistema pensado para dar más y más poder al pueblo. De tal manera que si alguien se plantea quitarle poder al pueblo de cualquier manera, diciéndole, por ejemplo, no sé, que no va a poder viajar normalmente, que va a permanecer en su casa un tiempo, que no va a poder elegir el colegio de sus hijos. Esto no ha pasado nunca en España. Si eso sucede, esto es un hecho gravísimo. Es decir, hay que pensar muy bien y justificar cualquier decisión que limite las capacidades de acción de los ciudadanos. Porque una democracia lo que quiere es dar más y más y más poder. Entonces, pensar que no se puedan fundar colegios, no se puedan fundar universidades, no se puedan hacer hospitales, no se puedan hacer empresas, pensar que hay que, cada vez que alguien propone no van a poder elegir libremente la formación de sus hijos los padres, está quitándonos poder. Cada vez que una persona dice vamos a hacer que el sistema de distribución de alimentos sea público, nos está quitando poder. Y no lo percibimos ya. Esto es un elemento fundamental. La democracia reparte poder. Reparte poder. Otra cosa es la libertad. Yo puedo tener mucho poder. Libremente elijo ejercerlo o no ejercerlo. Yo tengo que tener en democracia el poder de asociarme, de fundar periódicos, de participar en política. Luego está mi libertad de querer hacerlo o no. Como libertad básica. Para que esa primera libertad se ejerza, tengo que tener poder. La democracia tiene que dar poder. Pero luego hay otro aspecto. Hay que mirar la libertad siempre desde el otro lado, a posteriori. Mis acciones libres de querer o no querer hacer algo, ¿me harán más libre en el futuro? Porque ahora me puede apetecer consumir drogas, ¿pero eso me hará más libre en el futuro? Y en ese sentido una sociedad puede decir, en una democracia vamos a eliminar este poder o vamos a reducir este poder porque tenemos la experiencia compartida de que esto al final reduce el poder, ¿no? Puede hacer esto. De la misma manera que puede decir, vamos a coger poder de los ciudadanos aquí, les vamos a quitar, por ejemplo, a través de impuestos, dinero, poder adquisitivo, para hacer hospitales. ¿Por qué? Porque una sanidad pública y para todos, aunque al principio acumule mucho poder que le quita a los demás, después va a repartir mucho, mucho más poder entre los ciudadanos. Porque si tenemos una buena salud y tenemos muchas capacidades de acción, porque estamos sanos, desde luego que tenemos más poder. No sé si estoy un poco deprisa, estoy mostrando como el mapa de las ideas centrales del libro en este sentido. En este escenario, tal y como lo estabas explicando, y perdón si te estoy interrumpiendo, a mí me parece completamente aberrante, por ejemplo, esta especie de fantasma o esta especie de muñeco de paja que aparece en el horizonte constantemente dentro de lo que parece que son las decisiones políticas más urgentes o con más calado
a la hora de restringir libertades, que es, por ejemplo, el tema del cambio climático o el tema de la Agenda 2030, que parece como una especie de justificación constante, además de carácter global, lo cual parece de por sí atentar contra esta idea de democracia que parece surgir de la experiencia natural de la asociación de las personas, que es algo que es mucho más local que global. Y sin embargo esto se impone de manera global, como una especie de justificación constante, vaga, porque además es una circunstancia sobre la que no tenemos control alguno, que está refrendada por algunos especialistas, a pesar de que luego hay especialistas que dicen todo lo contrario, y que sin embargo tienen la suficiente fuerza y el suficiente poder como amenaza futura para restringir hoy una cantidad de libertades que parecen completamente básicas y completamente naturales, o lo mismo con el tema del COVID, ¿no? Que dentro de una nube de desinformación tremenda, y yo no soy ni especialista en el cambio climático ni especialista en COVID, así que no me considero ni a favor ni en contra de nada. Simplemente me parece que son como dos motivos que han sucedido últimamente a escala global, que parecen ser una justificación constante y clara para restringir libertades o para coartar. Fíjate, el problema no es que haya determinadas acciones que hagan las sociedades contemporáneas que limitan temporal o incluso permanentemente el poder de los ciudadanos. El problema es que actualmente se hace sin realizar un verdadero debate sobre esta cuestión y sin percibir la gravedad que supone que se limite el poder de los ciudadanos. Por ejemplo, ahora se habla de las ciudades 15 minutos. Sí. En principio, el hecho de que tengas 15 minutos a tu alrededor los servicios básicos parece que aumenta el poder. Y este es el primer principio que tenemos que pensar en la democracia. Eso aumenta mi poder. Pero ¿realmente aumenta mi poder si eso conlleva que me impidan desplazarme en coche y que me impidan hacer otro montón de cosas? Si nosotros pensamos en el cambio climático, ¿cómo hay que juzgarlo desde un punto de vista democrático? ¿Puedo restringir el poder de los ciudadanos, sus capacidades de acción? Pues lo puedo hacer si está justificado de una manera clara y hay un consenso masivo de que o lo hago ahora o las circunstancias que van a venir después van a ser una limitación de poder mucho mayor. Uh-huh. Yo puedo decir, no vais a poder comprar coches que tengan determinado tipo de combustible, lo que es quitarte poder, porque tengo que comprarme uno más caro, uno que me gusta menos o lo que sea, me quito poder, pero lo hago porque si no hiciera esto, dentro de 20 años o dentro de 15 años, el descenso del poder de los ciudadanos sería mucho mayor. Bueno, esto es lo que hay que discutir dentro de una democracia. Y aquí es donde hay que tomar decisiones. Y ciertamente cualquier medida que restrinja el poder se puede tomar si es una medida que evita que a largo plazo se pierda todavía más poder. Claro, pero aquí aparecen muchos problemas, porque yo entiendo perfectamente lo que dices, y si uno presupusiera, porque lo puede presuponer porque se cumple en la realidad, que los políticos llaman a expertos, odio la palabra expertos en general, ¿no? Pero que contrastan la información de tal modo que pueden explicar adecuadamente y hay un consenso político incluso entre partidos o ideologías de signo distinto, porque se ve un peligro claro en el horizonte y me parece fantástico. Pero la cuestión es que cuando repetidamente el ciudadano, nosotros, percibimos que se utiliza torticeramente la ciencia o los expertos o para que el gobierno adquiera más poder, para restringir libertades o para ganar elecciones, porque la percepción común, creo, en nuestro tiempo, es que las decisiones se toman de ciclo político en ciclo político, que esto puede ser uno de los problemas de la democracia, ¿no? Por eso preguntaba la relación entre poder y libertad. Porque la cuestión aquí es que poder como capacidad de ejecutar determinada acción, que es a lo que nos referimos, no poder como fuerza en el sentido alemán de Macht, ¿no? Sino poder como eso, como puedo hacer esto o no puedo hacerlo, no garantiza la libertad en realidad. Por eso la distinción entre libertades y libertad me parece fundamental. Cuando el gobierno, esto que se dice comúnmente, ¿no? De pan y circo, cuando el gobierno parece que los gobiernos, la democracia, los sistemas políticos, etcétera, se dedican a proponer entretenimiento ocioso, y entendiendo mal ocio, no en el sentido de orden, no en el sentido clásico, para
para evitar o para, no sé cómo decirlo, tener entretenidos a los ciudadanos llevándoles a una ilusión de libertad, de esto habla Matrix, pero de esto habla el mito de la caverna, de esto habla, ¿no? O sea, es recurrente esta reflexión en filosofía. Puede producirse a la larga una desafección con un sistema. Al mismo tiempo, y aquí me parece interesante la lectura del miedo a la libertad de Fromm, al mismo tiempo, esto que decía Marcelo antes me parecía interesante. Vivimos en un tiempo en que los jóvenes entre los que me identifico, experimentamos una cierta desazón, una cierta desesperanza que lleva evidentemente a una desafección, a un no querer implicarme porque no se van a poder hacer las cosas, que tiene que ver con muchas cosas que son muy largas para hablar, ¿no? Pero que tiene que ver en último término, creo, con una falta de sentido último, o sea, con una falta de conciencia de quién soy y para qué estoy hecho. Y por eso, en el fondo, hay una delegación de la libertad. Hay un miedo a ejercer la propia libertad. Y uno diría, no, a mí déjame de líos y dime lo que tengo que hacer. Tú dime lo que tengo que hacer. Tú dime a quién tengo que votar, ¿no? Y de hecho salen guía de voto para católicos. Este partido dice esto, este partido dice lo otro, este no sé, a este no le puede votar, a este sí. Guía de voto si lo que te preocupa es los colegios concertados. Guía de voto para... no sé si me estoy explicando. Te estás explicando y es la clave del asunto. Es la clave del asunto. La clave del asunto es que después de la explosión de búsqueda del sentido de la vida y de felicidad, que fue las revoluciones de mayo del 68 y de finales de los 70, donde los jóvenes se rebelaban contra las líneas de sentido que les marcaban sus padres, y en unas sociedades que eran bastante autoritarias en el sentido de que padres que habían sufrido tantísimo, 2 guerras mundiales, la posguerra, la crisis del 29, podían a finales de los años 60 ofrecerles a sus hijos el estado del bienestar, una jubilación, unas vacaciones pagadas, prácticamente la inexistencia de paro. Imaginemos lo que es ese regalo para ese padre, para el niño. Uh-huh. Y yo me acuerdo entrevistando a algunos activistas políticos de la época italianos, me decían, mis padres me lo ofrecían todo, me ofrecían una vida sin problemas económicos, el estado del bienestar, pero no me ofrecían el sentido de la vida. Yo quería que mereciera la pena vivir, no quería vivir bien alimentado como un gorrinillo, quería algo por lo que mereciera la pena vivir. Esa fue la gran revolución del 68 y del 70. Esta gente, estas personas intentaron buscar ese sentido de la vida, que la generación Beat lo llama literalmente buscar la eternidad y buscar la santidad, lo intentaron buscar en el consumo de drogas, y de ahí surgió toda la enorme epidemia en la que todavía estamos insertos. Lo intentó buscar en el sexo libre, en la vida hippie, en un montón de experiencias alternativas en las que querían encontrar esa satisfacción y ese percibir que la vida merecía la pena. Como fue un gran desencanto, esta generación sufrió un desencanto enorme porque no encontraron algo que realmente respondiera a ese deseo. Lo que sucedió es que empezaron a conformarse con lo que se llaman paliativos de la melancolía, es decir, el consumo. El consumo es una forma estupenda de estar triste, tener la satisfacción de consumir algo, de comprar algo y que te dure, incluso si es un iPhone, una semana este estado de ánimo, pero no pasa nada, porque el mercado tiene infinitas cosas que ofrecerte, infinitos lugares a los que puedes viajar, puedes estar huyendo de tu vida permanentemente. Bien, esa es la oferta que hace la sociedad contemporánea. La oferta que hace la sociedad contemporánea es una vida llena de paliativos de la melancolía, y después, cuando llegue un momento y tengas 40 y tantos o 50 y te das cuenta de que nada de eso puede responder, los ansiolíticos y los antidepresivos que consume todo el mundo, porque no hay nada que parezca responder a la altura de nuestro corazón. Y el futuro al que no puede ser que nos orientemos si no volvemos a recuperar la altura de nuestro deseo, es una sociedad en la que estaremos siempre huyendo de nuestro corazón a través de consumos de muchos tipos, de experiencias cada vez más llamativas, personas que lo tienen todo y buscan viajes a luna o inmersiones tan trágicas como las que hemos tenido para beber una experiencia nueva, porque no hay nada ya que puedan vivir. No, nos sucede a todos, es algo que nos pasa a todos. Uh-huh. Pero lo que hablamos cuando hablamos de democracia, lo que soñaban
los que soñaban en la democracia. Es sociedades en las que el desarrollo humano pueda hacerse libremente. Y este mundo que tenemos es una sociedad donde podemos ejercer un montón de pequeñas libertades de elección, pero hemos renunciado a la búsqueda libre de un verdadero desarrollo humano. ¿No? Es una enorme, dicho quizá de manera muy bruta, una enorme granja de personas satisfechas en sus necesidades fisiológicas y profundamente insatisfechas en el sentido de su vida. Y aquí se produce una cosa curiosa, porque parece que esta especie de situación histórica a la que hemos llegado y que parece que comporta la traición de alguna forma a lo más genuino de la democracia, solamente tiene una respuesta acabada y verdadera en el plano religioso, o al menos según te escuchaba eso es lo que me parecía a mí. Es decir, según te iba escuchando en estos últimos minutos, decía, pues es que mi religión, la religión católica, apuesta precisamente porque las personas encuentren ese sentido, encuentren esa satisfacción profunda al deseo más verdadero de su corazón, y que sea una satisfacción que es verdadera, que no es un paliativo, que no es una pseudo respuesta, sino que es una respuesta hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Y sin embargo también pues tenemos la precaución de saber comprender y distinguir adecuadamente. Yo creo que esto es patrimonio del cristianismo en general, en sus dos versiones, la versión occidental y la versión oriental, ¿no? La diferencia entre iglesia y trono, o entre el ámbito de la religión y el ámbito de la política. Y yo sé que es una cuestión muy complicada y que además es una cuestión que tiene muchísimas ramificaciones y que tampoco tenemos por qué desarrollar del todo, pero sí me interesaría tu opinión. Después de leer este libro, a un católico le puede surgir un poco la inquietud de, bueno, ¿y cuál es mi responsabilidad con la democracia? Y en nuestra historia más reciente tenemos, yo creo que grandes pensadores católicos que han tratado de defender lo más genuino de la democracia, han tratado de defender la democracia como casi un valor en sí mismo, pero a lo mejor hoy en día no conocemos la tradición de la Iglesia en este sentido, no conocemos la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué recomendación darías tú, sin que esto sea un recetario, que sea pero ¿cómo crees tú que la Iglesia debe dar un paso adelante en su compromiso con la sociedad en la defensa de la democracia? Yo creo que cuando nosotros diferenciamos, como has dicho, entre el trono y el altar, púlpito o el altar, esta diferenciación es fundamental, indudablemente, pero tenemos que entenderla bien. Uh-huh. Y voy a utilizar un pensamiento de Nietzsche. La gran política siempre es religión. La gran política siempre es religión, porque lo que las sociedades quieren es encontrar espacios en el que merezca la pena vivir. O sea, lo que queremos los seres humanos es encontrar lugares donde merezca la pena dar la vida, porque la experiencia cotidiana de los seres humanos es que encontramos un lugar donde merece la vida donde merece la pena dar la vida, uh-huh, o la vida no merece la pena, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos buscando esos ámbitos. Entonces, la gran política siempre intenta generar espacios donde encuentres ideas, proyectos, visiones del ser humano por los que merezca la pena entregar tu vida, tu tiempo, en su versión más inmediata. Pero lo que sí que hay que entender es que para que eso sea posible en unas sociedades libres y democráticas, necesitamos la pequeña política. ¿Qué es esa política más humilde? Que lo que lucha es porque la gente sea libre, porque la gente tenga el poder de elegir cuál es su visión del desarrollo humano, pueda discutirlo, haya lugares donde se cultive la virtud, donde se discuta la virtud, la virtud en el sentido de el bien al que queremos llegar, y se discuta cuál es el bien al que quiere llegar la sociedad. Y para que esos lugares se den, hay que permitir la creatividad, la efusión de ideas, el desarrollo, no ahogar ideológicamente a las sociedades. Cuando
todas las sociedades de todas las épocas han ofrecido un sentido de la vida, una propuesta de sentido de la vida a los ciudadanos. La mayoría de la gente ha confiado en lo que esa sociedad le ofrecía. Muchos, algunos también han estado en contra o han buscado alternativas y se han ido a surcar los mares o se han hecho mercenarios buscando otras propuestas de vida. Pero vivimos en la única época de la historia, y en este sentido es una época completamente diferente, en la que se ha hecho cultura mayoritaria la idea de que la vida no tiene sentido. Esto no sucedía antes. La gente podía decir, esto no me satisface, y buscaba otra cosa, pero buscaba porque esperaba que hubiese una respuesta al sentido de la vida. Ahora nos encontramos con que la gran masa piensa que la vida no tiene sentido. Y si la vida no tiene sentido, vivir es despistarse. Vivir es tener experiencias que te hagan olvidar el enorme drama que es la vida. En ese sentido, ¿qué ofrecemos los cristianos? Ofrecemos un sentido de la vida. Un sentido de la vida que no es teórico, sino que es aquel que nos ha marcado y nos ha transformado a nosotros, y aquel que podemos ofrecer a las personas a las que queremos porque nos ha cambiado y nos ha hecho ser más felices. Yo recuerdo que lo primero que quería cuando conocí el cristianismo, cuando lo conocí de verdad intensamente, cuando me cambió la vida, es contárselo a mi madre, a mis amigos, a todo el mundo al que yo quería. ¿Cómo es posible? O sea, que no conozca esto es lo más grande que puede existir. Y con ese afán se cuenta a los demás para que ellos muevan su libertad, con ese deseo del bien de todos. Aceptando que otros piensen de otra manera porque tienen otra visión del bien e intentando aprender de esa perspectiva o de ese punto de vista que los demás tienen. Y una ultimísima pregunta. Yo estoy profundísimamente de acuerdo con esto, Marcelo. Creo que además, y lo ha dicho Javier antes, esta posibilidad de vivir así socialmente es de profunda raigambre cristiana. O sea, el respeto a la libertad del otro, aunque sea conociendo el bien propio, nace de la libertad que Dios como Padre ejerce con nosotros o permite en nosotros, que somos sus hijos. Esto no es así, sin embargo, en otras sociedades. Y en nuestra sociedad, que es ya post-cristiana e incluso post-secular, ¿cómo resistir la tentación? Porque incluso en ámbito cristiano a veces uno tiene esta tentación de acortar caminos y decir, vale, la gran política propone un sentido de vida, pues ya lo he encontrado, entonces ya no lo tienes que buscar tú, ya te digo yo dónde está. Voy a legislar por aquí, voy a proponer por aquí, voy a dedicar el dinero de los contribuyentes por aquí, no sé si me estoy explicando. Sí. Lo que quiero decir es que la democracia, entendida tal y como cuentas en el libro y como nos has contado en este ratito que hemos estado juntos, es esta posibilidad de buscar en libertad aquello y de ser honestos con el deseo de nuestro corazón como posibilidad social, y que el Estado aquí lo que tiene que hacer no es dar el sentido de la vida, sino permitir que cada uno haga un camino en comunidad hacia el bien y hacia la verdad y hacia la belleza. Pero ¿cuántas veces, incluso en ámbito cristiano, a nivel político, hemos querido, y a mí me pasa con mis hijos, quiero decir que no hace falta hablar de la gran política, de la pequeñísima política, cuántas veces queremos tomar atajos y decir, vale, pero es esto, y entonces te abro la boca, te pongo un embudo y te lo hago tragar entero, ¿no? Claro, esto destruye la convivencia, destruye la democracia, genera crispación. Justamente si la política, que es la vida común, que es la vida de la polis, es el lugar donde viven los distintos, que detectan que pueden construir algo juntos porque tienen que ver, porque en el fondo son hermanos aunque no piensen igual. Cuando todo el mundo, esto que hablábamos al principio, ¿os acordáis? Cuando todo el mundo ve al otro como adversario, esto que nos contaba Marcelo, ¿no? Que en la política actual el otro ya no es alguien que piensa distinto de mí, pero los dos queremos lo mejor para nuestra comunidad, sino que el otro es malo y quiere destruir lo que es bueno, porque yo identifico lo que es bueno. ¿Cómo generar esto? Porque a mí me atrae muchísimo. O sea, si esto es la democracia, yo soy hiperdemócrata, no sé cómo decirlo. O sea, yo quiero esto, quiero ver al otro que piensa distinto de mí y quiero construir con él el mejor mundo posible para mis hijos. ¿Cómo evitar la tentación de tomar atajos?
Bueno, hay varias cosas que decir. Hay mucho más en escucharte sencillamente, ¿no? Y disfrutar escuchándote. Pero hay varias cosas que decir importantes. Primero, que la democracia, una de las cosas que intento defender en el libro, es que la democracia no puede ser relativista. No puede ser relativista, porque si es relativista ya no busca ese bien común, ya no busca el otro. Si es relativista, si no existe nada mejor, si no existe el bien, si no existe la verdad, es una mera lucha de poder, y lo que llamamos democracia no es más que un teatro en el que unos se intentan imponer a los otros, y aún así la democracia es buena porque al menos no lo hacemos a palos, lo hacemos a través de las urnas, pero todo es un gran engaño. Bien, entonces no nos interesaría tanto la democracia. Pero lo cierto es que los seres humanos siempre buscamos un bien. Incluso aunque creemos que el que esté en el poder se equivoca, está buscando el bien que cree. Y en ese sentido, si gobierna un gobierno, por decirlo así, que tiene un pensamiento cristiano, lo va a gobernar proponiendo el bien, ¿no? Y siempre, gobierne quien gobierne, hay que intentarlo primero, entender cuál es el bien que el otro busca. Porque siempre podemos aprender del otro. Nosotros, cada uno de nosotros, por nuestra cultura, por nuestra educación, por nuestra formación, por la experiencia de la vida, vemos la realidad de una determinada manera. Tenemos que saber que ese punto de vista que tenemos se adapta a una de las posibilidades que la realidad tiene. Uh-huh. No depende solo de nuestra subjetividad, se adapta a lo que la realidad ofrece. Hay otras personas que están viendo otras partes de la realidad que nosotros no vemos, uh-huh, y que podemos aprender de ellos. O sea, el otro no es solo alguien a quien tolerar, es un bien para mí, es mi posibilidad de aprender. Si no estuviera el otro pensando de otra manera, yo estaría siempre encerrado en mis 4 paredes sin desarrollarme, sin crecer, sin poder aprender. El otro me enseña partes de la realidad que yo desde donde estoy no veo. Luego si queréis podemos verlo con ejemplos, pero creo que se entiende bien. Y una de las maneras más claras que la vida nos enseña esto es con los hijos, ¿no? Pero cuando el hijo es pequeño y tú tienes una idea de bien, aunque puedas pensar que no es que la tengas completamente cerrada, intentas orientarlo, ¿no? Uh-huh. Si en el colegio le dicen que haga los deberes con la tablet, pues tú te peleas, es mejor que use el lápiz, no lo tienes claro, intentas buscar el bien como puedes. Lo tengo bastante claro. Claro, sí, claro. Bueno, lo tienes. Sí, pero otra cosa es que no tengas claro cómo gestionar la situación. Bien. El principio está claro. Pero ¿y cuando el niño ya es mayor y quiere ser protagonista de su propia vida? Y uno entiende que es justo que lo sea. Uh-huh. Y conforme van pasando los años, te va dando a entender que él quiere ser protagonista de su propia vida. Y tú tienes que entender que es razonable que lo sea y que por lo tanto tienes que empezar un diálogo con él en el que tienes que entenderlo y quererlo. Lo quieres muchísimo, pero en ese momento tienes que quererlo de otra manera. Tienes que quererlo no como una parte de ti, sino como un otro y disfrutar de que sea otro. Bueno, en la sociedad sucede un poco igual. Solo podemos generar democracia si somos capaces de disfrutar de que el otro sea otro, de que piense diferente y de dar gracias por el regalo que nos trae con su pensamiento distinto que nos ayuda a construir una sociedad mejor. Y si el otro es un regalo, no voy a hacer leyes que lo eliminen, que lo acallen, que lo silencien. Voy a hacer leyes en las que su positividad pueda ayudarme a mí a entender mejor la vida y a construir un mundo mejor. Pues yo os agradezco mucho por el regalo que sois, porque la verdad es que he disfrutado muchísimo escuchándoos. Yo no me considero para nada un especialista en la materia, así que me alegro de tener amigos que tienen no solamente mucho más conocimiento que yo, sino también mucha más profundidad y mucha más capacidad de análisis. Y para terminar, poniendo la guinda en este pastel, pues vamos a recomendar algún libro con el que podamos dar continuidad a estas reflexiones. No sé si quieres que empecemos por ti, Marcelo, que eres nuestro invitado. Sí, siempre damos para no robarte luego lo que propongas. ¿Así? Yo, cuando me lo habéis dicho, yo he puesto un montón. Pero bueno, voy a limitarme. Tú dilos, que esto enriquece. Creo que Permanecer, de Xavier Bellamy, uh-huh, es un libro fantástico. Es un europarlamentario francés. Filósofo, europarlamentario. El libro Permanecer es un gran análisis de la sociedad democrática. En buena medida yo traduje ese libro al español y eso me motivó a introducirme más en estas cuestiones, y junto a él y en paralelo leería unos libros muy curiosos de unos autores que se llaman El Comité Invisible. Son anarquistas extremos, hay que advertir que justifican la violencia en su obra. Madre mía. Tienen 3 textos escritos, no se venden, pero los podéis encontrar en internet y bajarlos sin ningún problema. En muchas cosas no vais a estar de acuerdo,
pero vais a encontrar mucha inteligencia y muchas cosas interesantes y os van a hacer pensar. Y es una experiencia leer a gente tan inteligente que está en el otro extremo, en mi caso, de lo que yo podría pensar y lo que puedo aprender de ellos. Y, de hecho, los cito en Salvemos la Democracia junto a un texto de Bellamy, dos personas que están en posiciones tan dispares ideológicamente y que tienen una descripción de la sociedad similar. Así que yo recomendaría Marcelo, las dos cosas. porque has matizado, cuando has dicho tan contrarios y me has mirado y has matizado en mi caso. No, pero no he dicho, no te he mirado, o sea, quizá los ojos los dirigí hacia ti, pero estaba mirando hacia adentro. Sí, que tan contrarios a mi propia posición, sí, ¿no? Sí. Sencillamente porque la justificación de la violencia a mí me parece inadmisible en todo caso, ¿no? Pero y ellos lo hacen justificación de la violencia como instrumento de poder. Es que esto nos lleva... Sí. Ah, vale. Es que esto nos lleva a otro podcast. De hecho, uno de los últimos episodios hablamos justamente de que la asociación entre cristianismo y pacifismo que se ha hecho en tiempos modernos es aberrante, en cierto sentido. Entonces, la justificación de la violencia es posible filosófica y teológicamente, y la han intentado, la han llevado a cabo muchísimos autores. Pero esto no nos daría para otro episodio. Sí. Pero aquí está entendiendo cómo hacer la revolución para tomar el poder, ¿no? Entiendo que son anarcosindicalistas. Al final los del Comité Invisible dicen, esta sociedad está mal, te hago una descripción de la sociedad, esta es la sociedad que queremos, como no queremos en la democracia, lo vamos a hacer a través de la violencia. Ajá. Yo no puedo estar de acuerdo con esto. Claro, sin embargo, la descripción de la sociedad que hay y de la sociedad que quieren, puedo aprender muchísimo. Hay muchas ideas es muy interesante. Pero primero el de permanecer, de más comedido, más preciso, más inteligente. Muy bien. Pues una cosa parecida a esta última iba a recomendar yo. Bueno, primero de todo, el Club Dalroy recomienda, la recomendación, como no puede ser de otra manera, es este libro, Salvemos la Democracia, para entender la política hoy, de Marcelo López Cambronero, que es el invitado que es interesantísimo, que nos acompaña tanto hoy. Para saber de democracia como para aprender física y entropía y demás. Bueno, y cambio social, tienen muchos ejemplos sobre ¿no? Y cita autores elevadísimos, e incluso a Montgomery Barnes y a Homer Simpson, ¿no? O sea que se lee muy bien, no es complicado, es breve, se lee muy bien. Y luego tiene la virtud el libro, porque tiene la virtud del autor de que se puede discutir. Quiero decir, o sea, de que él plantea unas reflexiones acerca de determinadas cuestiones que son importantes para la vida en común, pero que se puede discutir con él. Yo me he encontrado discutiendo con algunas partes, ¿no? Como teniendo que hacer un proceso mental, y eso a mí me parece una virtud, ¿no? Y también es muy novedoso, es decir, a mí me ha hecho cambiar mi forma de entender bastantes cuestiones que yo tenía presuntamente muy claras en lo que se refería a mi forma de entender la política. Y eso es interesantísimo. Pues esto es Salvemos la Democracia para entender la política hoy, publicado por Ediciones Encuentro este año, ¿no? Ha salido 2023, en marzo, febrero. Sí, febrero-marzo, no recuerdo, pero a principios de año. Y yo luego, aparte, porque me lo ha recordado Marcelo hablando de estos anarquistas, quería recomendar un libro de un autor que yo creo que ya hemos traído al Club Dalroy en alguna recomendación, que es William Cavanaugh, que es un autor estadounidense, un teólogo, especialista en teología política, de una escuela que se llama Radical Orthodoxy, un movimiento político teológico que nace en Inglaterra en ámbito anglicano con John Milbank. Bueno, ya hablamos de Alison Milbank en el último episodio del podcast, pues su marido, John Milbank. Y que estos los han llamado anarcas de la Eucaristía, a la Radical Orthodoxy en ámbito estadounidense y en plano católico los han llamado anarcas de la Eucaristía, ¿no? Con algunas críticas. Y digo que este libro que voy a recomendar, que es Imaginación Teopolítica, publicado por Nuevo Inicio, la editorial del ESIS de Granada, le pasa un poco como a estos últimos que ha recomendado Marcelo, el Comité Invisible, que detectan muy bien cuál es el problema. A mí me pasa esto con Cavanaugh, ¿no? O sea, los límites del Estado moderno los entiende a la perfección, y luego en la propuesta, aunque por carácter o por temperamento me uniría graciosamente, sin embargo mi yo racional pone algún límite, ¿no? Pero es un libro espectacular, cortito también, es elevado, sí que es un poquito más difícil de leer, con profundidad teológica. Se llama Imaginación Teopolítica, de William Cavanaugh.
Yo voy a recurrir a mi clásico, al que considero que es mi maestro en estos temas, que es Chesterton. Ya hemos dicho en alguna ocasión que Ortodoxia es como el libro de cabecera del Club Dalroy, pero es que en Ortodoxia tiene una justificación brillante y una explicación brillante de la democracia, desde mi punto de vista, refiriéndola además no solo al presente, sino también al pasado, ¿no? Y a la tradición de pensamiento político cristiano, que para Chesterton es fundamentalmente demócrata. Pero además quería recomendar del mismo Chesterton el libro de Lo que está mal en el mundo, que publicado por Acantilado, que me parece muy interesante además porque lo primero que dice Chesterton en Lo que está mal en el mundo es que solamente hablamos de lo que está mal en el mundo y no hablamos de lo que está bien en el mundo. Pero luego también tiene reflexiones muy interesantes sobre la situación política y social. Desde mi punto de vista hay algunos capítulos de ese libro que son proféticos, si tenemos en cuenta que los escribió pues a principios del siglo XX. Y me parece que es un autor que sigue teniendo muchísima vigencia y que sigue siendo pues un motor de pensamiento cristiano. Sin una luz, ¿no? Un faro luz para mirar la realidad. Yo recomiendo el Ortodoxia, recomiendo, y esto es una puntualización que me ha hecho alguno de nuestros oyentes, recomiendo la traducción de Rialp, porque es verdad que de Chesterton hay algunas traducciones que son un poco raras. Chesterton, obviamente, lo mejor es leerlo en inglés, que no es fácil, pero si no, es bueno buscar buenas traducciones. Y concretamente para Ortodoxia, yo recomiendo la de Rialp, que me parece la mejor. Pero bueno, con esto cerramos el tema, concluimos. Agradecemos muchísimo a Marcelo que se haya tomado la molestia de venir a hablar con nosotros. Para mí ha sido un momento delicioso y espero que podamos contar contigo en el futuro para hablar de otros temas. Encantado, y me han encantado los libros que habéis recomendado. Cabanuj estuvo en Granada y lo considero un buen amigo. Y no solo este libro, que es fantástico, sí, se han publicado otros también. Migraciones de lo sagrado. Sí, pero este es muy bueno para empezar. Sobre todo son 3 capítulos, imagínate, de política. Sí. El tercero es brillantísimo. Ah, sí, ¿eh? Brillantísimo. Y el final es espectacular. O sea, uno acaba el libro y dice... Anarcas de la Eucaristía. No lo voy a olvidar. O sea, este libro no lo voy a olvidar nunca. Sí. Pues mira, ya tenemos lectura para el verano. Muchísimas gracias, Marcelo, de verdad. Ha sido un placer. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.